Hace algunos años salió se comenzó a escuchar la palabra Bitcoin, que era una criptomoneda, la primera criptomoneda que salía. Y detrás de esta criptomoneda hay una tecnología que luego de que salió Bitcoin comenzó a hablarse mucho de esta tecnología que estaba detrás. Había inicialmente mucho desconocimiento sobre lo que es Bitcoin. Creo que poco a poco ha habido más información sobre lo que son criptomonedas, pero la tecnología detrás de Bitcoin, que es blockchain, en realidad es una tecnología que la gente a nivel mundial, digamos, los organismos, diferentes instituciones públicas y privadas se han dado cuenta que tiene una capacidad de cambiar la forma en que se maneja el Internet. Porque blockchain es una tecnología que permite hacer transacciones mucho más seguras, trazables, una tecnología que nos permite inclusive generar activos digitales únicos y permite disminuir en gran medida la posibilidad de repente de que alguien intervenga en el log de una transacción. Digamos que alguien puede entrar a una base de datos y que pueda hacer una modificación de esa base de datos. Y esto impacta en diferentes industrias, en la forma en que se pueden hacer en el futuro, en realidad que ya se están haciendo los negocios, a partir, por ejemplo, de smart contracts, en el caso de todo lo que tiene que ver con el tema legal, o en el caso de emisiones de otras criptomonedas, en el caso de la seguridad de la propiedad inmueble, de registros públicos. Vamos a invitar ahora a nuestro siguiente expositor, viene de Europa, él es Alberto Gómez Toribio de Bankia y él es uno de los especialistas en Europa justamente sobre esta tecnología blockchain. Él es un influencer, digamos, está dentro de los influencers principales en España sobre el tema de blockchain, ha fundado compañías sobre blockchain y además él trabaja directamente con otras instituciones financieras fuera de Bankia, además de un gremio de empresas alrededor de esta tecnología para poder impulsarla y para poder de alguna manera hacer que realmente genere impacto en la sociedad, inicialmente en Europa y ahora están buscando mercados en Latinoamérica también. Así que le damos un fuerte aplauso al señor Alberto Gómez Toribio de Bankia. Gracias. No es necesario. Buenos días a todos. Quiero comenzar dando las gracias a la Universidad del Pacífico por haberme invitado a venir desde España para estar hoy aquí con vosotros. Había tenido la ocasión de trabajar con Comisión Europea, con Reserva Federal en Estados Unidos, pero es la primera vez que visito Perú. Quiero comenzar haciendo una pregunta al público. ¿Cuántos de vosotros aquí tenéis algún tipo de criptomoneda? ¿Podéis levantar la mano, por favor? ¿Cuántos de vosotros tenéis blockchain? Ninguno. Sin embargo, blockchain es la palabra de la que más se habla. Cuando asistimos a foros, vamos a eventos, blockchain es el topic, pero poco caso se hace a las criptomonedas. Bueno, hoy vamos a tratar de entender estos conceptos y vamos a hacerlo a través de aplicaciones reales que se están dando en la industria. Blockchain es una tecnología que tiene su origen en el año 2008. En ese momento en el que teníamos una gran crisis financiera a nivel global, hubo una persona que se planteó cómo crear dinero digital en Internet, sin necesidad de que existiese una entidad financiera, un banco que lo respaldase o que lo gestionase de alguna forma. Reflexionó sobre el siguiente problema: ¿cómo crear dinero digital en Internet, en un sitio donde solamente hay usuarios, clientes que quieren tener ese dinero, pero no hay ningún banco, ninguna empresa que vaya a prestar ese servicio? Imaginemos que queremos resolver ese problema entre las personas que estamos hoy aquí, sentadas en esta sala. Lo primero que necesitamos para tener dinero digital es tener un libro, un sitio donde anotar el balance de todas y cada una de las cuentas, un sitio donde anotemos que yo tengo un Bitcoin, que otra persona tiene 2, que aquella de allí tiene 5. Pero no podemos hacer que este libro sea gestionado por una de las personas, porque en un entorno como Internet, donde no nos conocemos, esa persona pronto se vería incentivada a modificar el libro, a decir que él tiene más dinero que el resto, o a modificarlo para decir que otra persona no tiene nada. Así que Satoshi Nakamoto, ese genio matemático que puso juntas todas las piezas para crear dinero digital en el año 2009, reflexionó y dijo lo siguiente: hagamos que todas las personas que estamos aquí hoy, todas y cada uno de nosotros, tengamos una copia completa de ese libro contable. Y cada vez que sea necesario modificarlo, añadir una nueva línea, será necesario que todos y cada uno de nosotros lo anotemos en nuestra copia local.
Si la mayoría de ustedes lo hacen, ese movimiento se considerará legítimo, se considerará correcto. Pero si la mayoría decide no hacerlo porque esa transacción se produce sin fondos o porque no es correcta, no se realizará. Ya está. Con este mecanismo tan simple, el del consenso, se creó dinero digital en el año 2009. Hoy en día, las empresas están utilizando esta tecnología para un montón de cosas. Pero el primer problema que resuelve es el de poder crear fichas digitales, que podemos llamar bitcoins, pero también podemos llamar de otras formas, que sirven para representar la titularidad de ciertos componentes, de ciertos assets. El dinero es uno de ellos, pero también los kilovatios hora de energía, los litros de combustible, los kilos de trigo, cualquier cosa que queramos representar digitalmente y que queramos transmitir de una parte a otra del mundo en cuestión de segundos. Blockchain es una red. Está compuesta por millones de personas. En el caso de Bitcoin, millones de personas que tienen instalada la misma aplicación de ordenador. Comparten el mismo libro contable y las fichas que se transmiten dentro de esta red de personas se conocen como Bitcoin. Hay otras muchas redes, algunas más populares, como Ethereum, permiten que cualquiera de nosotros pueda crear sus propias fichas digitales. Y esto es precisamente lo que están haciendo algunas de las empresas. Vamos a comenzar viendo qué es lo que se está haciendo dentro del ámbito de blockchain, para entender qué papel juegan los tokens y la tokenización, porque es una de las cosas que está ocurriendo alrededor de esta tecnología, pero no es la única. Una de las cosas que podemos hacer con blockchain es compartir una base de datos del mismo modo que ese libro del que os he hablado antes. Si compartimos una base de datos en la que todos los actores de una cadena tenemos una copia y la utilizamos para anotar otro tipo de cosas diferentes a transacciones de dinero, por ejemplo, operaciones de compra-venta de un auto, porque puede existir un fabricante que produce autos y que se lo entrega a un transportista. El fabricante lleva la cuenta de cuántos autos produce y el transportista lleva la cuenta de cuántos autos transporta. Por último, el vendedor lleva la cuenta de cuántos autos vende. Se trata de los mismos autos. Y a veces estas empresas llevan la cuenta de distinta forma, cometen pequeños errores. En los bancos ocurre cada día. Se conoce como procesos de conciliación y es esos momentos en los que las empresas se ponen en común y dicen, ¿hemos llevado la cuenta de la misma forma? Quizá no. No pasa nada, arreglémoslo. Con blockchain, todas las empresas comparten una copia del mismo libro que se actualiza en tiempo real cada vez que uno de los participantes anota un movimiento. Por eso es interesante en cadena de suministro, en aquellos procesos en los que intervienen varias empresas. Este es solo un ejemplo, pero pensad en lo que ocurre en el ámbito de los seguros. En España, de donde vengo, las compañías de seguros comparten una gran base de datos de siniestros, de esos momentos en los que el cliente tiene un percance y, por ejemplo, pues estropea el auto. En esos casos, las empresas, todas las compañías de seguros, conocen que ese suceso se produjo y, en consecuencia, elevan la prima que ese cliente paga por su seguro. Si las empresas tuviesen una tecnología capaz de compartir información en tiempo real, que además fuese difícilmente modificable, editable, sería muy interesante. Eso es justo lo que nos aporta blockchain. Blockchain tiene además otra propiedad muy interesante. Es la de la trazabilidad y la dificultad para que los datos que se han añadido se puedan modificar. En España, la administración pública, el gobierno, obliga a las empresas a emitir facturas y además les obliga a que las facturas estén numeradas. Primero la 1, luego la 2, luego la 3. Lo hacen así porque si quisieses modificar las facturas que has emitido y llevases ya emitidas 100 facturas, para modificar una de las que tenemos en medio, tendrías que modificar todo el resto. Tendrías que alterar la numeración de todas las facturas que vienen después. Difícil, ¿verdad? Blockchain funciona de la misma forma. Se llama blockchain, cadena de bloques, porque las operaciones no se guardan en tablas como en una base de datos. Se guardan en bloques y cada uno de ellos lleva un número. Están correlacionados y por eso es difícil modificar la información. Si a eso le sumamos ciertos componentes de criptografía, hacen que blockchain sea muy interesante, no solo para llevar la cuenta de los datos, sino también para obtener la trazabilidad de los mismos.
Esta es una de las cosas que está ocurriendo con blockchain. Y en Bankia, donde soy el responsable de esta tecnología, analizamos 3 principales vertientes, 3 principales aspectos. El primero de ellos es el de los procesos. Todas las empresas tienen algún tipo de proceso con otras, se relacionan con ellas de alguna forma, por eso blockchain les afecta. Es muy interesante, pero no es la parte más disruptiva. Continuemos. La siguiente es la de identidad. En España, soy el cofundador de uno de los consorcios más interesantes que se han creado en torno a blockchain, se llama Alastria. Alastria contiene a más de 160 grandes empresas, entre las que está Bankia, pero también otras como Repsol, BBVA, Endesa o Banco Santander. No solamente hay bancos, hay empresas de todo tipo. ¿Por qué para una entidad financiera es interesante estar en un consorcio de este tipo? Hemos entendido blockchain aplicado a los procesos, ¿verdad? Es interesante para una entidad financiera. Vamos a ver ahora por qué lo es la identidad. En Bankia, la mayoría de nuestros clientes son clientes minoristas, particulares, no son empresas. Estos clientes contratan productos a través de Internet y cuando lo hacen tenemos que pedirles cierta información. Tenemos que pedirles su DNI, su pasaporte. A pesar de tratarse de un proceso digital, es muy complicado que un cliente llegue a abrir una cuenta online. Y por eso, tener una identidad digital es interesante. ¿Qué ocurriría si pudiésemos formar un consorcio, un grupo de empresas, que compartiesen información del cliente? ¿Qué ocurriría si el cliente solamente tuviese que proporcionar su pasaporte la primera vez cuando abre, por ejemplo, una cuenta en una compañía de seguros? La siguiente vez, cuando tuviese que hacerlo en Bankia, en una entidad financiera, no tendría que volver a proporcionar esa información. Lo que se haría es compartir ciertos documentos entre las entidades que forman parte del consorcio. Y de esa forma hacemos posible que con un clic, solo con un clic, se puedan contratar productos online, reduciendo esa barrera entre lo físico y lo digital. Por eso la identidad es interesante. Reduce la barrera de entrada a la hora de contratar productos financieros. Véanlo desde su punto de vista, a la hora de vender más digitalmente, en sitios que no tienen por qué estar en Perú, accediendo a un mercado diferente. Es interesante también mencionar que aquí, en este modelo de identidad, el usuario es dueño de sus propios datos. Es el usuario el que almacena la información y en la red de blockchain lo que se comparte es algo llamado hash, una huella digital del documento. Pero es interesante porque es acorde a GDPR. Como hemos mencionado anteriormente, en Europa se ha establecido una nueva ley en cuanto a protección de datos. Y la identidad soberana es una de las cosas que tenemos que cambiar. Por eso blockchain es interesante aquí. A pesar de que se está hablando mucho de blockchain aplicado a los procesos, se está hablando mucho de procesos de identidad. En realidad, estas son cosas que plantean un escenario en el que es difícil medir la rentabilidad, es difícil medir el éxito. Todos los días vemos en prensa casos de uso relacionados con blockchain. Los que tienen que ver con procesos son casos de uso en los que difícilmente sabemos si hay un avance o no lo hay, si hay una mejora o no. En algunos casos es obvio, pero en la mayoría de ellos no lo es. En este momento se habla muchísimo de blockchain y es porque hay un gran hype. Es muy popular. A veces se utiliza solo por el hecho de experimentar con la tecnología y el campo de los procesos es uno de los más sencillos y de los que menos riesgos entrañan. El campo de la identidad es muy prometedor, pero es algo que aún no ha llegado. No hay ningún país en el mundo, salvo Suiza, en un pequeño pueblo donde sí que se está utilizando a modo de piloto, no hay ningún país del mundo que lo esté utilizando de forma real, en producción, con un sistema productivo. Así que es algo que llegará, pero lo que tenemos hoy aquí, lo que realmente está generando dinero, son las llamadas ICO. Es uno de los aspectos más interesantes de la tecnología. Les he contado antes que blockchain es una tecnología que, a pesar de que se esté usando para identidad, para procesos, se creó para dar respuesta tecnológica a la creación de fichas digitales que conocemos como bitcoins. ¿Qué ocurriría si las empresas pudiesen crear las suyas propias? Eso es precisamente lo que es un ICO. Un Initial Coin Offer o oferta inicial de moneda. Se produce cuando una empresa crea fichas digitales. Imaginad una startup que aún no tiene su producto, está en un estado semilla y quiere crear estas fichas digitales que van a servir para adquirir su producto una vez ellos lo hayan construido. Seguro que conocéis Kickstarter, Indiegogo, páginas de crowdfunding donde la gente pone dinero para adquirir un producto. Las ICO son distintas.
Son distintas porque estas fichas, por supuesto, no representan equity, participaciones, acciones de la compañía. Sirven para adquirir el servicio en el futuro. Estas empresas lo venden. Se lo venden a cualquiera alrededor de Internet que pueda adquirirlo, pagando, por supuesto, con criptomonedas. Y obtienen unas cantidades de financiación brutales. Quiero que os fijéis en esto de aquí, porque lo interesante no son los 5.000 millones. Es una cantidad muy baja. Lo interesante es la tendencia que se está creando. La tendencia es a que cada vez las empresas se financian más de esta forma, dejando fuera a los VCs. En el ámbito de blockchain, la mayoría de la inversión que se recibe en este momento procede de ICOs, de operaciones de financiación en la que las empresas ponen a la venta estas fichas, obtienen dinero, construyen su producto y después pueden ofrecer el servicio a las personas que lo adquirieron. Hay dos tipos de personas que adquieren las fichas. Los primeros son los que quieren usar el producto. Adquieren la ficha ahora a un precio reducido para poder usarla después para adquirir el producto que van a prestar, el servicio que van a prestar. Pero hay otro tipo de usuario, y es el que, a pesar de no estar interesado en el producto en absoluto, quiere adquirir esa ficha porque sabe que cuando el producto esté listo se va a revalorizar, va a valer más dinero y lo ven como una oportunidad de inversión. Seguro que aquí también ocurre el hecho de que cuando vamos a ver partidos de fútbol, las entradas de reventa el día del partido son más caras, ¿verdad? Hay personas que las adquieren sin intención de asistir al partido, solo por venderlas. Aquí ocurre lo mismo. Este mix, esta mezcla de inversores de distintas características hacen únicas las ICO. En España hay empresas que levantan 21 millones de dólares en menos de 15 minutos utilizando esta técnica. ¿Por qué es tan popular? En primer lugar, podemos acceder a cualquier persona alrededor de Internet. En el mundo, imaginad los que estáis hoy aquí. Tenéis una startup, genial. Podéis presentar vuestro proyecto a un número limitado de personas, a las que vivan en Perú. Si viajáis a algún foro internacional, quizá podáis presentarlo allí. Por supuesto, tenéis una página web y podéis poner vuestro producto a disposición de todo el mundo. Pero una persona que viva en Estados Unidos probablemente no invierta en vuestra empresa, porque querrá que esté en un país que él conozca, con una regulación que él conozca. Es difícil acceder a inversiones extranjeras. Los tokens son distintos. Se adquieren a partir de criptomonedas, también de dinero fiat, de euros, de dólares, y pueden ser comprados por cualquier persona. Una cosa interesante es que cuando invertimos en una empresa, por muy popular que sea, la inversión no es líquida. No podemos vender nuestras participaciones o nuestras acciones justo después de haberlas comprado, a no ser que cotice en bolsa. Los tokens son distintos. Desde el minuto cero en que una ICO se produce, esos tokens se pueden comprar y vender en mercados alrededor de todo el mundo. Mercados OTC, over the counter, los conocemos como exchange. Coinbase, Bitstamp, Kraken, Poloniex son solo algunos ejemplos. Permiten que se puedan comprar y vender de forma instantánea, haciendo el mercado mucho más líquido. Así que es más interesante invertir en una ICO. Ahora veremos la parte mala. Una de las cosas más interesantes es que hay mucha gente con criptomonedas. Conozco a muchas personas que invirtieron en esto en el año 2011. Hoy en día su inversión se ha revalorizado por varios miles %. ¿Qué hacer con todo ese dinero? Es difícil volver a convertirlo en euros o en dólares, a pesar de que lo hayas obtenido de forma legítima. Los reguladores, con muy buen hacer, por supuesto, preguntan y realizan cuestiones que a veces no se pueden responder de forma fácil. ¿Qué haces cuando tienes varios millones de euros en criptomonedas? Reinvertirlos. Es por eso que las ICO levantan grandes cantidades de dinero, 200, 300 millones de euros en una sola operación. Es lo que estamos viendo. Se producen cada día. Y otro punto importante es que cuando haces una ICO, por supuesto no estás cediendo equity de tu compañía, no estás teniendo ningún socio, mantienes la propiedad intacta de tu empresa, solo tienes clientes. Pero es más, los clientes tienen un incentivo económico a utilizar tu plataforma, van a hablar de ti, van a comentar sobre ti en foros. ¿Por qué? Porque cuanto mejor te vaya a ti, mejor les va a ellos. No solamente porque van a poder usar tu producto, sino porque se van a enriquecer, los tokens van a valer más dinero. Es uno de los motivos por los que las ICO son tan interesantes. Vamos a hablar de la parte mala, los riesgos. En primer lugar, por supuesto, surge el de la regulación. Me he reunido con políticos españoles, la Cámara Baja, Congreso de los Diputados en España, con Comisión Europea en Bruselas, con Reserva Federal. Todos hacen las mismas preguntas. ¿Qué ocurre cuando un inversor no profesional, una persona de la calle
que no tiene por qué ser experto en productos financieros, que ni siquiera tiene por qué conocer cómo funciona el dinero, accede a productos de altísimo riesgo, sin ser consciente del riesgo que está asumiendo al adquirir ese producto. Esto se produce. En España, en Europa, tenemos regulaciones como la MiFID II, que obligan a los bancos y a las entidades financieras a hacer un test de idoneidad para ver si el cliente realmente entiende lo que está comprando. No ocurre con las criptomonedas, ni tampoco con los tokens. Es muy fácil participar en una de estas compañías. Ese es el problema, es demasiado fácil. Los reguladores están intentando establecer no barreras, sino controles, formas de que las personas que los adquieran, que pueden seguir siendo las mismas, tengan que tener algún tipo de información sobre el producto que están comprando. Cuando una empresa sale a bolsa, no sé si lo saben, pero se producen unos controles muy fuertes sobre los libros contables de la empresa. Deben proporcionar un folleto, información sobre cómo funciona la compañía, en qué estado está, para que los inversores puedan tomar una decisión cualificada. Aquí no se produce nada. Las ICO, de hecho, se financian simplemente exponiendo algo que llamamos white paper, un documento en el que se describe vagamente la idea que van a desarrollar. No se les presupone mala fe, pero es cierto que no se hace el mismo esfuerzo que con una compañía regulada. Así que el ámbito jurídico es una de las cosas que más preocupa a la hora de invertir, y por eso los inversores profesionales aún no han entrado en este mercado. Hay algunos de ellos, como Tim Draper y algunos otros, que sí que están adquiriendo tokens, porque no hay otra forma de participar en una inversión de este tipo. Hay una empresa muy interesante que se está constituyendo y que necesita financiación. Y tú, como VC, vas a visitarle y le dices: puedo proporcionarte esa financiación, pero la empresa no la quiere. No quiere que seas socio suyo, solo quiere que compres tokens. Es lo que está ocurriendo en este momento. Los VC se han quedado fuera del mercado del blockchain. Y en España, empresas que cotizan en bolsa en el MAP, como por ejemplo Nostrum, una empresa de restauración, ya se financia utilizando una ICO. Está saliendo fuera del ecosistema y los VCs tienen que adaptarse. Esos son los principales riesgos. Por supuesto, está el hecho de que si los tokens representan el servicio que se va a poder prestar en el futuro, como las entradas de ese partido de fútbol, nos supone un mayor problema. Pero ¿y si lo utilizamos para repartir dividendos, los beneficios de la compañía, tal cual funciona una acción? En ese caso, lo que estamos haciendo es lo mismo que el mercado regulado. Y si es lo mismo, debemos seguir las mismas reglas. Sin embargo, las ICO no las siguen. No porque no quieran hacerlo. Insisto, a pesar de que se hable mucho sobre armas, drogas, se hable mucho sobre actuaciones ilegales dentro de este ecosistema, creedme, la mayoría de personas que trabajan aquí son profesionales, quieren hacer las cosas bien, sin embargo se encuentran con un montón de oportunidades y muy pocas opciones para hablar y trabajar con los reguladores. Por eso en España se está creando una sandbox. Estamos impulsando un entorno en el que las empresas puedan hablar con el regulador y cuando se construyen productos disruptivos se pueda hacerlo y sacarlo al mercado en tiempo récord. Otra de las cosas que ocurren es, si yo adquiero tokens, títulos digitales, ¿qué ocurre si los pierdo? Nuestros euros, nuestros soles están en los bancos y estos lo guardan. Confiamos en ellos, pero los tokens están en nuestro poder. Es muy parecido al dinero en efectivo. Es muy parecido a los billetes. Si los pierdo, no hay vuelta atrás. Cuando yo invierto en una compañía, invierto varios millones de euros y pierdo los tokens, no hay vuelta atrás. No solamente los puedo perder, también me los pueden robar. Es otro de los riesgos que tenemos. Los smart contracts que se utilizan en estas empresas también pueden suponer riesgos. Smart contract es una de estas palabras que suenan y que poca gente sabe definir. Quiero que salgáis hoy de aquí entendiéndolo. Un smart contract o contrato inteligente. Solamente tenéis que saber algo sobre ellos. Ni son contratos, ni son inteligentes. No sirven para eso. Son solo programas de ordenador, programas informáticos. Podéis instalar un programa informático en vuestra computadora, ¿verdad? También podéis hacerlo en la nube, Office 360, por ejemplo. Un smart contract es un programa informático que en lugar de estar instalado en vuestra computadora o en la nube, está instalado en blockchain, en una red de cientos de miles de ordenadores alrededor de todo el mundo. Sirve para una cosa principal. Sirve para gestionar dinero, fichas. Sirve para entregar a esos programas, poner a su disposición ciertas fichas digitales y que esos programas puedan realizar cosas con ellas. Si se pueden utilizar para otras cosas, aún lo estamos explorando. La tecnología es muy prometedora, pero esto es lo que podemos hacer a día de hoy. Y por último, quiero hablar sobre el ámbito de negocio y sobre los fundadores de este tipo de empresas. En estos casos hay que tener en cuenta que
hay muchísimo fraude, es cierto. Hay tantas ICO y tan poca información que puedes estar invirtiendo en un proyecto fabuloso, pero también en una estafa. No hay ningún tipo de control y esto preocupa a los reguladores. Estamos trabajando en ello. El control de los fondos y los salarios de una compañía que de repente levanta 21 millones de dólares es problemático. Si he levantado 21 millones de dólares, ¿por qué no tener un salario de 500.000? Es algo que queda a juicio de los fundadores y que las personas que participan en esa ICO no tienen ningún poder de decisión. Y por último, no hay que olvidar que se trata de una tecnología experimental, que aún queda mucho para que tenga productos que ofrecer a la gente real, a la gente de la calle. Es verdad que hay una comunidad muy pequeña que se autofinancia, que mueve mucho dinero, que necesita servicios y ellos mismos se los prestan, pero no se trata solo de quedarnos ahí y aún queda mucho para salir de ese ecosistema. Bueno, ¿de qué se habla normalmente cuando hablamos de blockchain? Se habla del precio del Bitcoin. Está altísimo, ha bajado, va a desaparecer, es una burbuja. Se habla muchísimo de eso. Nada de todas estas cosas. Ni es una burbuja, ni creo, en mi opinión, que vaya a desaparecer. Tampoco creo que vaya a hacerse inmensamente grande, ni que todos vayamos a pagar con Bitcoin. Creo que va a estar ahí. Pero de lo que no se habla es de qué ocurre cuando una empresa levanta 21 millones de dólares y viene a Bankia, al banco en el que trabajo, y nos dice, necesito una cuenta bancaria. Eso es un problema. Esto es de lo que no se habla. Estos son los retos reales y las oportunidades para crear negocio. Establecer procesos seguros, regulados, controlados. Para este tipo de operaciones es necesario y quien lo haga tiene una oportunidad real de crear negocio. Se habla mucho del crecimiento de la ICO, de cómo las empresas se financian, pero no se habla de cómo se transforman esas cantidades de dinero en euros. Se habla mucho del trading, de los exchanges, pero no se habla de cómo integrar criptomonedas en las operaciones del día a día, de si podemos comprar el pan o podemos comprar cualquier cosa utilizando criptomonedas. Y por último, no se habla tampoco de qué productos financieros relacionados con FX necesitan estas empresas. Bueno, ¿en qué consiste la tokenización? Vamos a hablar de este último aspecto, porque el tema principal de esta charla es hablar sobre los tokens. Hemos mencionado la identidad, hemos mencionado los procesos, pero nos vamos a centrar en esta parte que es la importante hoy. Existen dos tipos de redes de blockchain, las públicas y las privadas. ¿Qué significa esto? Significa que una red de blockchain puede estar compuesto por una serie de participantes y para entrar necesito pedirles permiso. Pero hay otro tipo de redes, como las de Bitcoin, Ethereum, donde para entrar no es necesario pedir permiso a nadie. Simplemente yo puedo crear mi ficha digital y se la puedo enviar a cualquier persona alrededor del mundo. Es interesante notar que estas segundas, las redes públicas, Ethereum, a diferencia de otras, como por ejemplo Hyperledger o Ripple, están diseñadas de una forma distinta. Estas últimas, las públicas, lo que permiten es crear una ficha digital que potencialmente se la puedo enviar a cualquiera. La tokenización consiste en crear mercados. Consiste en tomar un bien, por ejemplo, 1 litro de combustible, 1 kilovatio hora de energía, lo que sea, y dárselo a alguien, a un custodio, a un banco, por ejemplo. El banco lo guarda y te entrega a ti, que eres el titular, un título digital, un token. ¿Por qué? Puedes mover este token de forma más fácil que esta mercancía. Puedes enviarlo de una parte a otra del mundo gratuitamente alrededor de Internet sin necesidad de pedir permiso a nadie. El banco, imaginemos que está guardando dinero y que vamos a tokenizar, es decir, representar con títulos digitales ese dinero en una cuenta. Por supuesto, yo te identifico, sé quién eres, te pediré el pasaporte y acto seguido te entregaré el título digital. Sé quién eres, sé de dónde vienen los fondos, así que te entrego este título digital y los guardo. Podrás moverlo alrededor de Internet con un coste mucho menor al realizar transferencias internacionales. Imaginad que yo te cobro 1 euro por guardar ese euro digital. Sería una locura, ¿verdad? Cobrarte 1 euro por tener 1 euro. Sin embargo, si cada vez que mueves ese euro utilizando el token gastas 10 céntimos, con 10 operaciones lo has amortizado. Por eso los tokens son interesantes. Es verdad que da un poco de miedo porque permite mover dinero por unos raíles distintos a los de la banca tradicional, donde no está claro cuál es el rol que juegan los bancos. Cada vez se crean más mercados, cada vez es más fácil comprar y vender cualquier cosa adquiriendo simplemente un token, porque sé que alguien tiene guardado el activo al que representa este token, que podré ir y reclamar el subyacente, o no hacerlo jamás, comprarlo y venderlo muchísimas veces. Bueno, el rol que creo que juegan los bancos en este ecosistema es el de ser el conector entre los euros, los soles y este nuevo tipo de activos. Es el mejor rol que pueden jugar y creo que es el más natural.
La tokenización, por tanto, consiste en crear mercados. Consiste en tomar activos digitales o físicos, guardarlos en un sitio y representarlos con títulos digitales. Al hacerlo, podemos comprarlos y venderlos de una forma mucho más fácil. Transmitir la titularidad alrededor del mundo. Os voy a hablar de un último ejemplo. Este es Real, una empresa española multinacional en el ámbito de las infraestructuras. Tiene miles de empresas alrededor de todo el mundo. Y existe una matriz en España. Esa matriz lo que hace es que participa a otras empresas, estas empresas a su vez participan a otras y se crea una red de empresas. Unas son dueñas de otras. Algunas veces estas empresas se prestan servicio entre sí y por lo tanto se emiten facturas. Otras veces lo que ocurre es que hay empresas holding patrimoniales. No sé exactamente qué nombre se usa aquí en Perú, pero son empresas que guardan los fondos. Cuando cada día esa empresa empieza el día con balance cero, transfiere los fondos a la empresa patrimonial o se le dota de fondos, pero los fondos se guardan en esa empresa. A veces se requiere de transferencias internacionales para realizar pagos y eso supone un gasto de dinero, supone unas comisiones a veces muy altas porque la cantidad de dinero que se mueve es muy elevada. ¿Qué es lo que hacemos en estas empresas? Una de las cosas que les sugería a esta compañía es, oye, ¿por qué no representáis el dinero utilizando títulos digitales? ¿Por qué no lo guardáis en una cuenta? Lo bloqueamos aquí. Y lo que vamos a hacer es que os vamos a entregar títulos digitales que vais a poder mover alrededor de todo el mundo de una forma mucho más barata. Nosotros vamos a cobrar mes a mes una pequeña cantidad por tener esos fondos ahí, por prestar el servicio, pero podéis moverlos todo lo que queráis. Y esta empresa, a través de un acuerdo con todas las empresas del grupo, dicen, ahora aceptamos esto como si fuese dinero para liquidar operaciones, porque realmente lo es. Podemos ir a Bankia y podemos retirar el dinero si queremos, pero no lo hacen. Sirve para representar el circulante dentro de las empresas y gestionar la tesorería de una forma mucho más eficiente. Esto está pasando, señores. Es indiferente si las entidades financieras quieren estar aquí o no. El rol que creo que mejor juegan es el de ser el de conector entre el dinero fiat y las criptomonedas, ¿por qué no? Pero sobre todo los títulos digitales. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis visto que, además de trazabilidad, procesos de conciliación e identidad, hay todo un mundo que está moviendo mucho dinero a día de hoy. Gracias.